Miren, la historia de Ethereum es un verdadero relato épico. En serio, es una aventura tecnológica que llevó una idea, que en su momento fue súper rebelde, a convertirse en una especie de computadora mundial. Y hoy vamos a desglosar cómo pasó todo esto. Todo arranca con una pregunta que suena casi a ciencia ficción. ¿Se imaginan que una sola tecnología pudiera reinventar por completo todo el Internet? Bueno, pues esa es, en el fondo, la promesa tan audaz de Ethereum. Ok, para entender esto tenemos que ir al principio de todo. Nuestra historia comienza con la visión de un rebelde, justo en el momento en que se plantó la semilla de esta revolución. A ver, viajemos al año 2013. El protagonista de esta historia es un programador muy joven llamado Vitalik Buterin. En ese momento, él ya era una figura súper reconocida en el mundo de Bitcoin, pero veía una limitación clave. Y aquí es donde está el gran salto. Bitcoin era y sigue siendo un sistema increíble, pero para una sola cosa: ser dinero digital. La visión de Vitalik iba mucho, mucho más allá. Él quería crear una plataforma sobre la que se pudiera construir, cualquier tipo de aplicación descentralizada. O sea, la diferencia es abismal. Y todito nació de esta pregunta que parece simple pero que es potentísima. ¿Y si la blockchain pudiera hacer mucho más? Esa fue la chispa que lo encendió todo. Fue un desafío directo a la idea de que esta tecnología solo servía para las finanzas. Claro, una cosa es tener una idea genial y otra muy distinta es hacerla realidad, ¿no? Entonces, ¿cómo es que esa idea se convirtió en algo tangible? Bueno, así es como nació esta computadora mundial. La idea pegó, y pegó fuerte. En 2014, el proyecto hizo una preventa de su criptomoneda y levantó más de $18 millones. Una cifra que, para ese entonces, era una absoluta locura y demostraba la fe que la gente le tenía a esta visión. La verdadera magia de Ethereum está en este concepto, los contratos inteligentes, o smart contracts. A ver, imagínense una máquina expendedora. Si se pone el dinero correcto, que es la condición, la máquina entrega el producto, que es el resultado, automáticamente, sin que haya una persona ahí. Pues así funcionan estos contratos, pero para acuerdos digitales mucho más complejos, eliminando de un plumazo a intermediarios como bancos o abogados. Finalmente, en el 2015, Ethereum se lanzó oficialmente. Y esto es clave que lo entendamos. No era simplemente otra criptomoneda. No, era algo totalmente nuevo, una computadora mundial descentralizada, una plataforma abierta para que cualquiera pudiera construir sobre ella. Pero bueno, como en toda gran historia, siempre llega un momento de crisis, un momento que lo pone todo en jaque. Y para Ethereum, ese momento llegó bastante pronto. Y ese evento, el que casi lo manda todo al traste, fue el hackeo de DDAO en 2016. DDAO era una especie de fondo de inversión descentralizado, y en ese momento era uno de los proyectos más grandes y ambiciosos construidos sobre Ethereum. $50 millones. La escala del desastre fue brutal. Pero ojo, no era solo la plata, fue una crisis de confianza, una herida profunda para esta red que apenas estaban haciendo. Y claro, esto partió a la comunidad en dos. Por un lado estaba el dilema moral, debían intervenir, hacer una especie de marcha atrás para devolver los fondos, y por el otro estaba el principio sagrado de la blockchain, que el código es ley y no se toca. Era una elección casi imposible. Al final la decisión que se tomó, fue súper controversial. La mayoría decidió revertir el hackeo, y eso provocó una división, un fork, en la cadena de bloques. Así fue como nacieron dos versiones: Ethereum, la que conocemos hoy como ETH, y Ethereum Classic, o ETC, que se quedó con la cadena original sin alterar. Este momento definió la filosofía del proyecto para siempre. Pero increíblemente, de las cenizas de esa crisis, Ethereum no solo sobrevivió, sino que resurgió con una fuerza que nadie, pero nadie se esperaba. Dio paso a un crecimiento explosivo. De repente, la innovación empezó a llegar en oleadas, una tras otra. En 2017, tuvimos el boom de las ICOs, que demostró que Ethereum era una plataforma de lanzamiento global para nuevas ideas. Luego, en 2020, las finanzas descentralizadas, o DeFi, empezaron a construir un sistema financiero paralelo. Y en 2021, la locura de los NFTs llevó el arte y la propiedad digital a la blockchain. 3 revoluciones, todas sobre la misma base. Pero claro, tanto éxito pues trajo sus propios problemas. Problemas graves. La red se empezó a atascar. Las comisiones por transacción, que se conocen como gas fees, se fueron a las nubes. La velocidad bajó. Ethereum se estaba ahogando en su propio éxito y necesitaba una solución, pero ya.
Y esa solución llegó, y fue una de las maniobras técnicas más arriesgadas y ambiciosas que se han visto en la historia de la tecnología. La gran metamorfosis, The Merge. Lo que hicieron fue una transformación total. Ethereum cambió su sistema original, el Proof of Work, que era súper seguro pero consumía una cantidad de energía brutal, a uno nuevo y muchísimo más eficiente llamado Proof of Stake. Esta transición, el famoso merge, ocurrió en 2022 y fue una hazaña de ingeniería. Imagínense cambiarle el motor a un avión en pleno vuelo. Algo así de loco fue. Y el resultado más impactante es este número. De un día para otro, The Merge redujo el consumo de energía de toda la red en más de un 99%. Un cambio que silenció a muchísimos críticos y preparó a Ethereum para un futuro mucho más sostenible. Entonces, con este motor nuevo, más potente y eficiente, Ethereum entró en una nueva era, la era actual. Vamos a ver cómo luce hoy ese futuro descentralizado que se está construyendo. Hoy en día, Ethereum es la base, la columna vertebral de un montón de cosas increíbles, desde finanzas y videojuegos hasta sistemas de identidad digital y aplicaciones que simplemente no pueden ser censuradas. Y además de todo, sigue evolucionando con soluciones para ser cada vez más rápido y barato. Al final del día, si nos quedamos con algo, es esto. Ethereum fue mucho más allá de ser una simple criptomoneda. Cambió la forma en que pensamos sobre el Internet, sobre el dinero y sobre la confianza. Y lo más loco de todo es que esta historia épica apenas está comenzando. Y así, cerramos volviendo a la pregunta del principio, pero ahora la vemos con otros ojos, ¿verdad? ¿Será que estamos viendo en directo el nacimiento de un nuevo Internet? ¿Uno más abierto, más transparente, construido por todos? El tiempo lo dirá.